Buenos días, hermanos. Dios los bendiga nuevamente. Deseo que se encuentren bien, con la gracia, con el favor de Dios. Se encuentren fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo y también por la fe y la esperanza que produce la palabra de Dios. En esta mañana vamos a ver un nuevo tema llamado el Tribunal de Cristo. Este tema también corresponde a los temas escatológicos. Al principio del arrebatamiento, cuando enseñamos sobre el arrebatamiento, dije que escatología es la rama de la teología que se encarga de estudiar los eventos futuros. Eventos futuros que tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con los ángeles, tienen que ver con el resto de los habitantes del mundo, tiene que ver con Satanás, sus demonios, en fin. Y el tema de hoy se llama el Tribunal de Cristo, que corresponde, repito otra vez, dentro de los temas escatológicos. Bien, quiero leer dos pasajes claves que hacen referencia a este término, el Tribunal de Cristo. Primeramente, voy a leer Romanos 14, 10. Romanos 14, 10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo aquí a los romanos está recalcando de que todos, y le está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. También voy a leer 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 9 y 10. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una vez más, el apóstol Pablo, ahora dirigiéndose a los corintios, les dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bien, esta palabra, hermanos, que en griego, en el idioma griego es vema o bimá. Vema o bimá. Entonces esta palabra griega traducida por tribunal. Y miren, hace referencia a la ceremonia de premiación que se hacía en la antigüedad en los Juegos Olímpicos de Grecia, en la que todos los competidores estaban de pie ante el tribunal o ante el bema para recibir sus premios o coronas. El bema era un lugar elevado que se subía por medio de escalones. El bema era usado como el asiento oficial de un juez para poder observar los juegos, para observar a los competidores. Y desde ahí recompensarlos. Una vez evaluado la participación de cada uno,
Entonces todos se aproximaban ante el bema o el tribunal donde estaba el juez de la competencia y recibían sus premios. Entonces, hermanos, el bema o el tribunal no era un banco judicial donde se condenaba a las personas, sino que era un lugar para premiar o recompensar de acuerdo haya sido su desempeño. De igual manera, pues, en el tribunal de Cristo no es un banco judicial, sino un lugar para recompensar a cada uno de los creyentes. Porque cuando escuchamos la palabra tribunal, inmediatamente viene a nuestro pensamiento un lugar de juicio y castigo por haber cometido una falta o un delito, y casi siempre pensamos en forma negativa, pensamos en ser condenados, en ser castigados, ser enjuiciados, pero nunca pensamos en que es un lugar de beneficio, de recompensa, de premiación. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo compara la vida cristiana como una carrera, donde cada creyente es comparado como un atleta. Entonces, mientras corremos, el árbitro divino está observando, está evaluando cada uno de nuestros movimientos, de nuestras obras, de nuestras acciones. El árbitro divino, que es Jesucristo, el juez divino de la competencia, el juez de esta carrera, nos está observando. Y cuando un día terminemos nuestra carrera aquí en la tierra, compareceremos, nos presentaremos ante ese juez divino sentado en el tribunal o en el bema, y recompensará a cada uno según haya sido su participación. Entonces no se nos olvide, hermanos, que cuando hablamos del tribunal de Cristo, nos referimos o entendemos que un día nos presentaremos delante de Él para ser recompensados, premiados, galardonados por lo que hayamos hecho. A partir de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, a partir de ese momento empieza a ser evaluada nuestra vida, nuestra conducta, y un día o recibiremos premios o no recibiremos premios. Bien, entonces también debemos de comprender algo, que nuestro Dios es un Dios de recompensas. Vuelvo a repetir, necesitamos entender, tener presente, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de recompensas. Él no se queda con nada. Incluso dice que si nosotros ofrecemos o regalamos a alguien un vaso de agua fría o un vaso con agua fría, aún ese vaso no quedará sin recompensa. Aún un vaso con agua no quedará sin recompensa. Entonces, nuestro Dios, por naturaleza, es un Dios galardonador, un Dios premiador, un Dios recompensador. Y solamente voy a leer algunos versículos que hablan al respecto. Algunos versículos que hablan de que nuestro Dios es un Dios que premia la labor de cada creyente, la obra de cada creyente. Ahora, debo de aclarar algo, hermanos. La obra que cada uno de nosotros hace y que será evaluada por el juez divino para recibir o no recibir recompensas,
no es para salvación. La salvación nos ha sido regalada. La salvación nos ha sido gratuita. La salvación la ganó Jesús a nuestro favor. Pero dice Efesios 2:10 que fuimos creados, somos hechura de Cristo para buenas obras. Entonces, al ser hijos de Dios, al ser cristianos, al ser creyentes, pues seremos recompensados por todo lo bueno que estemos haciendo en este mundo. Pero también seremos reprendidos y sufriremos pérdida, pero no de la salvación, sino pérdida de premios en caso de que nuestras obras no sean conforme a la voluntad de Dios. Bien, voy a leer algunos pasajes donde se nos revela que Dios es un Dios galardonador. En primer lugar, Lucas 14, verso 13, dice así: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mire, toda obra de bondad, toda obra de misericordia, toda obra de ayuda, de apoyo hacia el prójimo, nos será recompensado, dice, en la resurrección de los justos. Quiere decir que el tribunal de Cristo será después que la iglesia haya resucitado los que murieron en Cristo y suban los que estén vivos en ese momento. Después del arrebatamiento y cuando estemos en el cielo, sucederá este evento llamado la comparecencia ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Y dice ahí: dichosos, felices, bienaventurados los que sean premiados directamente de la mano del Señor. Muy bien. Apocalipsis 22:12 dice así: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene a levantar a su iglesia para que no pase en medio de la ira venidera, en medio de ese periodo de indignación o llamado también la gran tribulación. El Señor viene por su iglesia y viene con galardones y recompensará a cada uno de forma particular, de forma individual, personal, la obra que haya hecho cada uno de nosotros. Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ciertamente, sin lugar a dudas, definitivamente, así es Dios, en que traerá galardón para el justo. Recuerde que nosotros ya fuimos justificados por la sangre de Jesús. Y ahora, como personas justificadas o justas, ahora seremos recompensados por la obra que cada uno hizo para la gloria de Dios. Salmo 62:12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.
Dios paga a cada uno conforme a su obra. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tendrá una paga, tendrá una recompensa, tendrá un premio. Más adelante vamos a ver los tipos de premios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por último, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren, hermanos, cuántos textos, y estos son apenas algunos, que hablan sobre la naturaleza de Dios, que es un Dios galardonador, recompensador, un Dios que premia la obra de nuestras manos. Y Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. No importa que tú hayas hecho mucho para la gloria de Dios, no te canses, síguelo haciendo, sigámoslo haciendo. No nos cansemos, no nos desanimemos. A veces no vemos resultado en lo que hacemos, a veces no vemos fruto en lo que hacemos o sembramos, pero de parte del Señor dice que a su tiempo segaremos. ¿A qué tiempo se refiere? Cuando nos presentemos ante el tribunal o ante el bema de Cristo. Cuando nuestra carrera termine aquí en la tierra, nos presentaremos delante del árbitro divino y cada uno recibirá según haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea malo o sea bueno. Vamos a continuar, hermanos. Estamos viendo muchos pasajes bíblicos, pero yo prefiero ser un portador de la palabra, un vocero de la palabra, transmitir lo que la misma palabra dice y no transmitir mis propios pensamientos, mis propias deducciones, mis propios argumentos, mi propia filosofía. No, prefiero transmitir lo que la palabra de Dios dice. Que la palabra sea la misma que nos enseñe, nos revele el corazón, la voluntad de Dios. Bien, entonces hemos estado viendo pues que el tribunal de Cristo no es un banco judicial para condenar, sino un lugar donde se premiará a cada creyente que haya subido en el arrebatamiento. Solamente comparecerán ante el tribunal de Cristo los que hayan subido en el arrebatamiento. Bien, entonces este lugar, pues el tribunal o el bema de Cristo, no será para juzgar nuestros pecados.
No, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz, en la persona de Jesucristo. Dios juzgó nuestros pecados, Dios cargó nuestros pecados sobre Jesús y Él sufrió el castigo que nosotros debimos haber sufrido por nuestros pecados. Él murió, Él fue molido por nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, y Él recibió el castigo, Él recibió el martirio y hasta la misma muerte. Las Escrituras son muy claras en que ningún hijo de Dios será juzgado por sus pecados. Ya Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dice Isaías capítulo 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Entonces Dios el Padre cargó a la cuenta de Jesús nuestros pecados. Imputó en la persona de Jesús el castigo que nosotros debimos haber merecido por nuestros pecados. Ya Jesús pagó por ellos. Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo voy a volver a leer, 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso la iglesia ya no será juzgada ni condenada por sus pecados. No. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él ya nunca se acordará de nuestros pecados. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor nos redimió, es decir, compró nuestra liberación mediante el pago, mediante un precio. Eso significa redimir, liberar a alguien de la esclavitud, en este caso, de la esclavitud del pecado, liberar a alguien mediante el pago de un precio. Jesús ya pagó el precio justo con su propia vida, con su propia sangre, y nos liberó, nos rescató del dominio de la muerte. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, entonces vemos pues que ya no seremos, o mejor dicho, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo o ante el bema, será solo para ser recompensados por nuestras obras, pero ya no para ser juzgados por nuestros pecados, mucho menos para ser condenados. Ya hubo alguien
que sufrió el castigo de nuestra paz. Bien, vamos a continuar, hermanos. Quiero decirles que tenemos que diferenciar entre el tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco. Aquí sí quiero que no nos confundamos, porque son dos eventos totalmente diferentes. Diferentes en esencia, diferentes en la forma de llevarse a cabo, con diferentes personas y una gran diferencia de tiempo. Entonces, a veces solemos confundir el tribunal de Cristo, que ya dije que es para premiar, lo confundimos con el juicio ante el gran trono blanco. Y en esta mañana quisiera aclarar un poquito acerca del gran trono blanco. Aunque en otra prédica continuemos con las recompensas, con la premiación de la iglesia. Pero sí quiero ver algunos pasajes donde veamos la gran diferencia entre el tribunal de Cristo, que será para premiar, y el juicio ante el gran trono blanco, que será para juzgar los pecados y condenar a las personas. Muy bien. El juicio ante el gran trono blanco será únicamente para las personas no salvas, que nunca quisieron someterse a Dios, nunca quisieron aceptar el regalo de la salvación, nunca quisieron aceptar a Jesús como el dador de la vida eterna. Entonces, para ellos será este juicio ante el gran trono blanco. ¿Quiénes estarán ahí, pues? Todos aquellos que nunca quisieron nada con Dios y que sus obras siempre fueron reprobadas por Dios. Desde Caín, el hijo de Adán y Eva, que nos narra Génesis, dice Primera de Juan que Caín era del maligno, por eso mató a su hermano Abel, porque las obras de Caín eran malas. Él era un hombre malo, un hombre perverso, un hombre blasfemo en contra de Dios, un hombre que no creyó en Dios y cometió el primer asesinato. Entonces, desde Caín hasta los últimos que se rebelen al señorío de Cristo en la era del milenio. ¿Sí? Entonces, desde el primer asesino, desde el primer pecador no perdonado, no redimido, que fue Caín, hasta los últimos que se rebelen al final del periodo de los 1000 años. Entonces, vamos a ver un pasaje allá en Apocalipsis capítulo 20. Acompáñenme en su Biblia, Apocalipsis 20, y vamos a leer del verso 7 al 9, que dice esto que les acabo de decir. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Vemos aquí la descripción de personas que al final del milenio
se rebelarán ante la autoridad y el señorío de Cristo. Y cuando Satanás salga de su prisión, porque rápidamente les digo, durante el milenio, Satanás estará encarcelado, estará prisionero. Pero cuando salga, influirá nuevamente, seducirá a los moradores de la tierra que vivan en ese momento y muchos le seguirán. Pero al final vendrá un fuego de Dios que los va a consumir. Entonces, el juicio ante el gran trono blanco será el único juicio para todos los pecadores que rechazaron a Jesucristo y como consecuencia, como evidencia, como resultado, sus nombres no se hallaron inscritos en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego eterno. Aquí mismo en Apocalipsis 20, pero ahora del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está describiendo el juicio ante el tribunal, ante el gran trono blanco. Será al final del milenio. Al final del milenio. Al final de los 1000 años. Y será para todos los pecadores, desde el primero que hubo en la tierra hasta el último que se revele en la era milenial, hasta el último que rechace a Jesús y vaya atrás Satanás. Este será pues el último juicio. Por eso se llama también el juicio final. Entonces, en este juicio final será la mayor reunión de gente de todos los tiempos. Vamos a ver Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. Miren cómo Daniel profetizó acerca de esta reunión millonaria, multitudinaria, una reunión sin precedente, la más grande que jamás haya habido, que se presentarán delante del trono blanco para ser juzgados, ahí sí, por sus pecados. Dice Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miren cómo su trono era un trono de llama de fuego. Habla de condenación, habla de juicio, habla de castigo eterno. 7:10 de Daniel dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él,
el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nótese de que aquí habla de dos grupos de muchos millones de personas. Dice que millares y millares le servían. Estos son los justos. Estos son los que estarán a su derecha. Estos son los que heredaron la vida eterna. Estos son los que le obedecieron. Estos son los que sometieron su corazón y su voluntad a Cristo. Pero también dice que millones y millones asistían, o como dijo Juan, estaban de pie ante el gran trono blanco. Y entonces se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Allá en esos libros estará descrita la vida de cada uno de ellos, todos sus pecados, todas las oportunidades que tuvieron para recibir a Jesús y no lo hicieron. Al contrario, blasfemaron en contra de él, le rechazaron. Y ahí está anotado todo en esos libros que serán abiertos. Serán muchos libros porque serán millones y millones los que comparecerán ante el gran trono blanco. Y por consecuencia, por lógica, el libro de la vida estará limpio, estará vacío. Nadie estará inscrito ahí. Y por no haberse hallado a nadie inscrito, serán lanzados a un lago de fuego, un fuego líquido, donde será la eternidad, donde será el fin de todos los impíos. Muy bien, hermanos. Ya dijimos pues que este juicio será al final del milenio, como leímos en Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, al final del milenio será este juicio. Bien, este juicio leímos en el capítulo 20 que será en el espacio, porque cuando aparezca el gran trono blanco, el cielo y la tierra desaparecerán. Ahora sí será el fin de este planeta, será el fin de este mundo. Hasta entonces será el fin definitivo de este sistema. Al final del milenio. Entonces, la tierra desaparecerá. Este cielo desaparecerá y entonces aparecerá un gran trono blanco en el espacio y todos los pecadores se presentarán en el aire, digamos, en el espacio para dar cuentas de sus obras. Bien. ¿Quién será el juez de este juicio o del gran trono blanco? Pues será Jesucristo. Dice 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Será el Señor Jesucristo el juez. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo será también el juez ante el gran trono blanco. Y serán juzgados todos los pecados de los hombres impíos y perversos. Serán juzgadas las intenciones de su corazón, que fueron malas, fueron perversas. Será juzgada toda palabra ociosa y serán juzgados por haber rechazado a Jesucristo. Bien, ahora, ¿por qué se dice, hermanos, que al final del milenio muchos se rebelarán en contra de Cristo y seguirán a Satanás cuando sea suelto?
Es decir, ¿habrá pecado y rebeldía en los habitantes del milenio? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la gente se va a querer rebelar, va a desobedecer, va a querer hacer su propia voluntad, si Cristo será el Rey por excelencia? Si Cristo será el gobernador mundial, ¿por qué entonces mucha gente se va a rebelar? Bien, fíjense, hermanos, que millones de personas nacerán y serán creados en el periodo milenial. Ese es un dato importante. Durante el milenio van a nacer muchas personas. Imagínense cuántas personas pueden nacer en 1000 años. Entonces, habrá nacimientos durante el milenio. ¿De parte de quién? Bueno, en primer lugar, nacerá gente de padres israelitas, pero también nacerán personas de gente de todas las nacionalidades, y que estas personas entrarán en la era milenial o en la era del reino, entrarán con sus mismos cuerpos. Es decir que muchas personas entrarán en la era del reino de los 1000 años con sus mismos cuerpos, estos cuerpos mortales, estos cuerpos pecaminosos, estos cuerpos que pues solamente tienen deseos mundanos, estos cuerpos que tendrán siempre la tendencia, la inclinación de hacer el mal, de no buscar a Dios. No tendrán cuerpos glorificados, ¿verdad? Pero sin embargo entrarán a vivir en la era del reino. Y si se portan bien, pues vivirán los 1000 años. Por eso creo que de ahí la razón del árbol de la vida. Juan escribió a una de las iglesias del Apocalipsis y dijo: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Porque estas personas que entrarán al milenio con sus propios cuerpos, pues estarán destinados a vivir por 1000 años si obedecen al Señor. Pero ¿qué de aquellos que nacerán a través de esas personas? Ya que nacerán con una naturaleza pecaminosa, con la naturaleza de Adán, pues no se querrán someter al dominio de Cristo. Bueno, muchos se van a rebelar. Ahora, como Cristo será el Señor de toda la tierra, el Rey de toda la tierra en la era del reino, pues muchos, aunque no estén de acuerdo, se van a someter. Es decir, sus obras externas demostrarán que obedecerán, aunque sea a la fuerza, aunque sea en contra de su voluntad, obedecerán al señorío de Cristo. Pero aunque por dentro no lo acepten, aunque por dentro blasfemen en contra de Dios, aunque por dentro no quieran recibir el nuevo nacimiento, solamente se comportarán de buena manera exteriormente para no ser castigados, pero en su corazón habrá rebeldía, habrá soberbia. Espero que no los esté enredando, hermanos. Seguiré explicando un poquito más de esto. Dije que el pueblo de Israel, un remanente que desde luego no subirá en el arrebatamiento,
ellos entrarán al milenio con sus mismos cuerpos. Entonces podrán procrear y tener hijos, porque entraron con sus mismos cuerpos, o entrarán con sus mismos cuerpos. Sabemos de que Israel entrará, o este remanente entrará, hermanos, porque durante la gran tribulación el Señor de manera milagrosa, sobrenatural, hará que ese remanente suyo, ese pueblo suyo, no sea destruido ni por Satanás, ni por el anticristo, que es su hijo. Apocalipsis 12:6 dice así: y la mujer, que se refiere a Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días, que son 3 años y medio. Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer, es decir, a Israel, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Dice que Dios hará que vayan hacia un desierto, donde el Señor los va a sustentar por 3 años y medio o 1260 días. Se cree, hermanos, que este desierto donde Israel, donde este remanente será escondido por Dios, se cree que serán las ciudades de Petra y Bosra, 2 ciudades principales de Edom, ahí donde habitó Esaú, la ciudad rocosa. Se cree que ese es el desierto a que se refieren estos textos, donde Israel huirá, se esconderá y el anticristo no los va a encontrar, no los va a destruir. Por eso dice Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. En una ocasión escuché al pastor Darío Salas, igual un maestro en la escatología, y él decía de que cuando se refiere que se le dieron a Israel las 2 alas de la gran águila, pudiera referirse que son aviones norteamericanos, aviones estadounidenses que evacuarán o sacarán, ayudarán a ese remanente para trasladarlos a Petra. Bueno, eso dijo el hermano. Posiblemente vaya a ser cierto, posiblemente no. Pero bien, se cree pues que será en las ciudades de Petra y Bosra donde este remanente será escondido. Y una vez que haya pasado la indignación, una vez que haya pasado el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, el mismo Señor Jesucristo irá por su pueblo y los sacará de ahí para meterlos al milenio. Pero vuelvo a repetir, entrarán con estos mismos cuerpos mortales y no un cuerpo glorificado como los que tendrán aquellos que subieron en el arrebatamiento. Bien, también habrá personas de todo el mundo, ya no solamente Israel, sino personas de todas las naciones que sobrevivirán a la gran tribulación y entrarán al milenio con sus mismos cuerpos. Fíjense, hermanos, 2 grupos de personas que entrarán al milenio con sus mismos cuerpos: los israelitas, que el Señor los protegerá, los esconderá,
y gente de todas las naciones entrarán al milenio, pero no con un cuerpo glorificado. Bien, ¿cómo va a ser esto, hermanos? Dice la Biblia que de todos aquellos que lograran sobrevivir la gran tribulación, una tercera parte pues entrará al reino milenial. Vamos a leerlo en Zacarías 13:8. Zacarías 13:8 y 9 dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Ahí dice en el 8 que de toda la tierra 2/3 partes serán cortadas, o sea, morirán, se perderán, no sobrevivirán a la gran tribulación, pero una tercera parte logrará salir con vida, fíjense, porque habrá en ellos un verdadero arrepentimiento, se entregarán al Señor de corazón. Y por haberse salvado en la gran tribulación, pasarán directos al reino milenial. Dice el 13:9 de Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, el 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Solo una tercera parte invocará el nombre del Señor, serán salvos, serán librados y entrarán al milenio con su mismo cuerpo. Por eso ellos podrán procrear, tener hijos en el reino milenial. Y esos hijos son los que muchos de ellos se van a rebelar en contra de Cristo. Pero ¿cómo será esto, hermanos? Supongamos que para cuando suceda esto, haya en la tierra, vamos a suponer, 9,000 millones de habitantes. 9,000 millones. Pero dice que 2/3 partes, es decir, de cada 3, 2 van a morir y 1 va a sobrevivir. Entonces, si para ese entonces supongamos que haya 9,000 millones de habitantes, 6,000 millones no sobrevivirán a la tribulación, morirán por la úlcera maligna producida por la marca de la bestia, que es el 666. Muchos morirán de hambre, muchos morirán de sed, muchos morirán de enfermedades diversas, muchos morirán por el calor, muchos morirán por los granizos que van a caer, granizos de 40 y 50 kilos, muchos morirán por los terremotos, etcétera, etcétera. Entonces, solamente quedarán vivos 3,000 millones, una tercera parte. Y esos son los que invocarán al Señor, se arrepentirán y entrarán al reino milenial. Y esos pues son los que van a poder procrear hijos. Por eso es que al final del milenio muchos se van a rebelar porque tendrán esa naturaleza pecaminosa por haber nacido de padres con esa naturaleza pecaminosa, pero en cambio sus padres en la gran tribulación se van a arrepentir. Entonces, por muy hermoso que sea el milenio, todavía no es el cielo. Todavía la gente va a pecar, la gente se va a rebelar. Y por eso ahí la autoridad del Señor, por eso ahí que el Señor gobernará con vara de hierro. Eso lo dice en varios pasajes. El Señor
someterá a todos los rebeldes, ¿verdad? Ya cuando lleguemos al estudio del milenio, ya veremos cómo serán las condiciones del milenio. Pero lo que sí es que la Biblia dice en Apocalipsis 12:5 que dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El Señor regirá con vara de hierro a todos los rebeldes, a todos los soberbios que no se quieran someter a su reinado en el milenio. Todos aquellos que nazcan con su naturaleza pecaminosa en el reino milenial. Apocalipsis 19:5 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, el Señor someterá a todos. Como dije hace rato, hermanos, mucha gente externamente obedecerá, sus obras manifestarán una apariencia de obediencia, pero por dentro habrá un total rechazo al señorío de Cristo. Pero se tienen que someter al señorío del Señor, al señorío del Señor. Pero al final del milenio vemos de que le darán la espalda, seguirán a Satanás, entonces el Señor los destruirá con fuego. Entonces habrá mucha rebeldía en el milenio. Fíjense que la Biblia dice que muchas familias no van a querer subir a Jerusalén para adorar a Dios. Así dice Zacarías 14, del 17 al 19, que muchas familias se rebelarán y no querrán subir a Jerusalén para adorar a Dios, para escuchar la ley del Señor, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero entonces habrá también un castigo para ellos. No vendrá sobre ellos lluvia, ¿verdad? Ahí sí se va a hacer justicia. El Señor mismo hará justicia. Y es que, pues, estas personas no tendrán excusa, ya que durante ese periodo Satanás estará aprisionado por 1000 años. Entonces, ahí vamos a ver, pues, que la tendencia del hombre a desobedecer y a pecar y a rebelarse en contra del Señor está arraigada en su corazón. Es así, pues, hermanos, que en esta mañana vimos un poquito acerca de la gran diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para premiar y es para los creyentes que suban en el arrebatamiento. El juicio ante el gran trono blanco será para todos los impíos, para todos los pecadores, y será en una única ocasión al final del milenio. Y ahí se presentarán todos los pecadores, desde Caín, que era del maligno, hasta todos los que nazcan en el milenio y se rebelen al señorío de Cristo. Estos al final del milenio se presentarán ante el gran trono blanco, que será colocado en el espacio, porque la tierra y el cielo desaparecerán. Se sentará el gran juez, los libros serán abiertos y serán juzgados y condenados y lanzados al lago de fuego eterno. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje de esperanza de esta mañana? Que nosotros, la iglesia, que de manera voluntaria confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que de manera voluntaria doblamos nuestras rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre, no pasaremos ante el juicio del gran trono blanco. Nuestros pecados no serán juzgados. Ya Jesús pagó por ellos. Nosotros nos compareceremos, seremos expuestos ante Jesucristo, sí, ante su señorío, pero para recibir recompensas, premios, galardones.
Pero gracias a Dios que nosotros ya fuimos librados de la condenación eterna. Recuerde, ningún hijo de Dios, ninguno nacido de nuevo comparecerá ante el gran trono blanco. Ninguno. ¿Por qué? Porque tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Pero si tú no estás seguro y estás dudoso de no ir al cielo, de que tu nombre no está escrito en el libro de la vida, de que tú estás dudoso de no irte en el arrebatamiento, ahora es el momento de entregar tu vida al Señor, de reconocer su señorío, reconocer su amor para contigo y aceptarlo como tu Salvador. Ahora es el tiempo. Y no sea que vaya a ser muy tarde cuando se comparezca ante el gran trono blanco. Hoy es el momento de salvación, el momento de recibir la vida eterna para irnos al cielo con el Señor. Vamos a hacer una oración y si alguien quiere renovar votos, porque quizás has sentido que te has alejado de Dios o no has hecho una decisión de corazón, ahora que tienes vida es tu oportunidad. Vamos a hacer una oración, yo te voy a guiar, repite conmigo con fe, con mucha fe, créelo en tu corazón, acepta a Jesús como tu Salvador y tendrás parte en la primera resurrección y serás bienaventurado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos sintoniza con la realidad de lo que sucederá en un futuro no muy lejano. En esta mañana, Señor, reconozco que te necesito como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador, que te he fallado, me he alejado de ti, he sido destituido de tu gloria. Pero en esta mañana, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Entra en mi corazón, entra en el trono de mi corazón, sé tú mi Señor. Te pido que me perdones mis pecados. Límpiame de mi maldad con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Quiero ser tu hijo y quiero que seas mi Señor y Salvador. Yo te recibo con todo mi corazón y decido caminar en pos de ti en obediencia. Señor, te acepto con todo mi corazón. Gracias por hacerme tu hijo y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Porque yo quiero comparecer ante el tribunal de Cristo y no ante el juicio del gran trono blanco. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo, por aceptarme, darme el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, créalo que usted pasó a ser un hijo de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida y usted ya no tendrá derecho o no tendrá parte ante el juicio del gran trono blanco que será para condenar. Usted tendrá parte en la primera resurrección. Le felicito por esta decisión, deseo que Dios lo bendiga y lo guarde y deseo que estudie la palabra de Dios y júntese con alguien que le pueda enseñar más acerca de las verdades eternas. Que Dios les bendiga y muy buenos días. Hasta pronto.